En un video anterior nos tocó conocer las terribles historias que escondían 3 casas y ustedes me pidieron que sigamos la búsqueda de más historias como estas. Por eso hoy les traigo 3 nuevas casas del horror, una en Bolivia, otra en México y una última bastante conocida además porque estuvo en un documental de Netflix que es en Francia. Esta serie de casas del horror nos lleva a descubrir que cada familia puede llegar a esconder los más oscuros secretos de sus habitantes, por más de que por fuera se dejen ver como una familia normal más del barrio. Son muchos los casos donde las cosas no son como parecen, sino mucho peor, y no es hasta que algo grave ocurre que empiezan a caer las máscaras y se sacan los trapitos al sol. Si te preguntas hasta dónde pueden llegar los conflictos familiares, la codicia y la locura, hoy vas a descubrir con este video. Antes de empezar con estos casos, te quiero contar que ahora todos los videos están en formato podcast, lo que quiere decir que los podrás disfrutar en el auto, en el gimnasio o haciendo cualquier actividad diaria. Solo tenés que buscar mi nombre, Paul Lando, en Spotify, Apple Podcast o en tu plataforma de podcast favorita. O más fácil ingresando al enlace que dejo en la descripción de este video. Tampoco te olvides de suscribirte al canal y apretar la campanita si todavía no lo estás, para ver los casos criminales más impresionantes del mundo. Y como siempre menciono, un like ayuda mucho para que más personas vean este video. Ahora sí, estas son las casas del horror. Viajemos hasta La Paz, Bolivia, más específicamente hasta el pasaje Rosasani, en la curva de Holguín, cerca del teleférico amarillo de La Paz, para llegar a la casa donde vivían María Lindaura y su hija Miranda Lucía. María Lindaura Vega Jaldín era una señora de 64 años quien se dedicaba a la inversión en bienes raíces y también era prestamista. De este modo, María Lindaura manejaba grandes cantidades de dinero. Tanto María Lindaura como su hija Miranda Lucía Tejeda Vega, de tan solo 22 años, habían desaparecido el 4 de febrero de este año, 2024, sin dejar rastros. Tanto los familiares como la policía no pudieron encontrar pistas que indicaran dónde podrían encontrarse la madre y la hija. Mientras los familiares y amigos hacían concentraciones y vigilias a nombre de María Lindaura y Miranda, la policía estuvo revisando más de 50 horas de material gráfico captados en cámaras de circuitos cerrados para poder obtener la mayor cantidad de información y pistas posibles. De esta forma encontraron que madre e hija habían salido de su hogar el domingo 4 de febrero a las 21:55 y ya no habían regresado. Según el testimonio de los familiares, cuando no recibieron respuestas esa noche de ellas, inmediatamente habían llamado a la policía para que empezaran con la investigación. Inicialmente la policía indicó que estaban en la búsqueda de 2 automóviles, un Hyundai rojo, el cual era de propiedad de María Lindaura, y un vehículo negro, el cual no se especificó de quién era para no entorpecer a la investigación. Habían pasado apenas 5 días desde la desaparición y los investigadores encontraron lo que mucha gente temía. Los cuerpos de María Lindaura y Miranda fueron encontrados dentro de una bolsa de yute enterrados en una fosa cerca de un río en el distrito 3 del municipio de Viacha. Se encontraban en posición fetal. Varios huesos de las víctimas se encontraban rotos. Casi no parecían cuerpos humanos. Todas las costillas estaban rotas para comprimir los cuerpos para poder colocarlos en la bolsa de yute. Inicialmente la búsqueda de los sospechosos fue complicada. No había indicios, huellas o pistas que podrían derivar a poder encontrar a los asesinos. Uno de los vecinos, llamado Gabriel Edmundo Montalvo, de 50 años, quien era anticrecista de María Lindaura, se encontraba muy preocupado por la situación. En todo momento colaboró con la investigación, hasta que se percataron que la señal de internet de la propiedad para poder revisar el circuito cerrado estaba siendo manipulada por Gabriel. Fue así como dieron con el culpable de esta horrible pesadilla. Gabriel debía una suma de $51,000 americanos a María Lindaura, préstamo que le dio ella con la garantía de anticresis de su propiedad. La investigación reveló que María Lindaura había pedido a Gabriel que desocupara la propiedad para poder utilizarla con otros fines meses atrás. La motivación de este asesinato fue plenamente económica.
Gabriel había contratado a un albañil por $3.500 para acabar con la vida de María Lindaura. Este hombre de nombre Wilfredo Santos aceptó esta propuesta. Junto con su hermano José Luis Santos Salazar y Gabriel, se acercaron a la residencia de María Lindaura, la estrangularon hasta la muerte y luego fueron junto a Miranda para decirle que su madre la estaba necesitando. Este engaño bastó para que Miranda estuviera expuesta y recibiera el mismo destino que su madre. Ambas víctimas fallecieron por estrangulamiento. Luego del hecho, redujeron los cuerpos quebrando varios huesos, las colocaron en una frazada para posteriormente colocarlos dentro de la bolsa de yute. Pero antes tomaron las huellas dactilares de María Lindaura en algunos documentos que pretendían utilizarlo con fines económicos para transferencias bancarias y transferencias de inmuebles. Se registraron múltiples movimientos bancarios de las cuentas de María Lindaura que iban de entre los $2.000 y $7.000 americanos. Colocaron las bolsas con los cadáveres en el Hyundai rojo de María Lindaura y el auto negro que mencionamos anteriormente y manejaron unos 47 kilómetros del lugar de los hechos en dirección hacia el Perú. Cavaron una fosa al lado de un río en el distrito 3 del municipio de Viacha y las enterraron. Según la investigación, hay 5 personas implicadas en este hecho. Gabriel Montalvo y Wilfredo Santos fueron los autores confesos de los asesinatos. José Luis Santos ayudó al traslado de los cuerpos. Un amigo de Wilfredo iba a encargarse de deshacerse del Hyundai rojo vendiéndole como chuto. Los chuteros son personas que venden autos de forma ilegal o por contrabando a un precio mucho más reducido. No encontramos, lastimosamente, datos del quinto sospechoso. Con toda esta investigación y la confesión de los asesinos, se realizó un proceso judicial abreviado donde fueron condenados a 30 años de prisión, sin posibilidad de indulto, tanto Gabriel Montalvo como Wilfredo Santos. Los demás implicados en el caso se encuentran en un proceso legal normal, por lo que se realizarán más investigaciones al respecto y se declarará su inocencia o culpabilidad en juicios posteriores. La familia de María Lindaura y Miranda no encuentran consuelo en este hecho. Declararon en varias entrevistas que todavía no procesan que ellas ya no estén vivas y mencionaron que sin importar la sentencia de estas personas, ellas nunca más volverán y esperan que estas personas paguen por sus pecados dentro de la cárcel. En breve continuamos con estos casos. Antes quiero agradecer a todos los miembros del canal que están mes a mes y que tienen beneficios únicos, como por ejemplo tener los videos antes y sin comerciales, emojis exclusivos para usarlos en la caja de comentarios y la insignia de batería que se va cargando con los meses. Por tan solo 99 centavos de dólar tenés acceso a todos estos beneficios y de paso es una manera de ayudar a este canal. Para ser miembro solo tenés que apretar el botón unirse o con el enlace en la descripción. Ahora sí, seguimos con estos casos. Para este caso nos trasladamos a México, específicamente a Roma Norte de la Ciudad de México. Según las investigaciones, al menos 9 personas están involucradas en el triple asesinato donde perdieron la vida los hermanos Jorge y Andrés Tirado junto con su tío José González. Jorge y Andrés Tirado eran hermanos quienes compartían pasión por el arte. Jorge tenía 35 años, era músico y fotógrafo. Según sus redes sociales, Jorge era manager del cantautor Augusto Bracho. Fotografiaba de forma profesional a Silvana Estrada, a quien consideraba su mejor amiga, y también tenía un proyecto musical llamado Veler. Su hermano Andrés tenía 27 años y había estudiado actuación y se había recibido en el Centro Universitario de Teatro UNAM. Colaboró actuando en obras de teatro como King Kong Cabaret, El Ensayo, también en un montaje de Por Piedad Teatro y participó en el musical Rentas Congeladas. Pero, ¿qué fue lo que sucedió? ¿Por qué atacaron a esta familia? Según la investigación, la propiedad donde ocurrieron los hechos pertenecía a una persona de avanzada edad, quien tenía una enfermera encargada de su cuidado. Este hombre contaba con la ayuda de Blanca N. como su enfermera, y como parte de su pago, parte de la vivienda la ocupaba junto con su hija Sally y su yerno Asuer. En mayo del año 2022, este hombre había fallecido ya por su avanzada edad, pero estas 3 personas seguían viviendo en esa vivienda de igual manera.
Margarita Ochoa, quien era hermana de este hombre, se mudó a esta casa para empezar los trámites para la venta de la propiedad. Junto con ella también se mudó su marido José González y también los hermanos Jorge y Andrés Tirado, quienes querían hacerle compañía a sus tíos. Blanca inicialmente pretendía heredar la vivienda alegando que era pareja del señor Ochoa, pero nunca tuvo forma de demostrarlo. De igual manera, Blanca seguía viviendo en la propiedad junto con su hija y su yerno, pero en un piso distinto hasta que se esclareciera legalmente quién estaría heredando la vivienda. De esta manera, según la investigación, el 18 de diciembre, Blanca, Sally y Azuera maquinaron un macabro plan para deshacerse de Margarita, José, Jorge y Andrés y así obtener la propiedad. Pidieron ayuda a otros familiares para poder lograrlo. Ellos eran José de Jesús N., Rebeca N., Carla N. y Randy N., pero se sospechaba que al menos 2 personas más estarían involucradas en los hechos. Amarraron a los 4 integrantes de la familia y empezaron a torturarlos, les quitaron todas las tarjetas de crédito y empezaron a robar todos los objetos de valor que encontraron dentro de la casa. También amenazaron a todos para que les entregaran la propiedad. En un momento Jorge, uno de los hermanos, pudo liberarse e intentó desatar a Andrés, pero fue intervenido por uno de los victimarios a través de una patada. Siguió golpeando a Jorge hasta que acabó con su vida, apuñalándolo. Andrés y José corrieron con la misma suerte. Margarita fue abusada y torturada hasta quedar inconsciente. La familia N creyó que todos habían fallecido, pero Margarita logró sobrevivir y fue rescatada cuando la policía llegó al lugar. No pudimos encontrar información de quién fue la persona en llamar a la policía. Quizás fueron los vecinos por el ruido que había dentro de la propiedad, o quizás algún familiar quien solicitó asistencia cuando no pudieron encontrar retorno de ninguno de sus parientes. Inicialmente los noticieros declararon que habían encontrado el cuerpo de 4 personas en la casa de Roma Norte, pero luego indicaron que habían fallecido 3 hombres y que la 4ª persona había logrado sobrevivir. Los hermanos Jorge y Andrés Tirado, junto con su tío José González, fueron encontrados dentro de un cuarto tipo bodega y estaban atados de manos y pies. Las declaraciones y testimonios de Margarita fueron claves para poder encontrar a los perpetradores, como también para saber qué ocurrió en su casa en el momento del ataque. Según las propias declaraciones de Margarita, ella les había ofrecido a los victimarios la suma de 1 millón de pesos mexicanos para que los dejaran libres, pero estos rechazaron la oferta ya que la casa tenía un valor aproximado de 4 millones de pesos mexicanos. Todavía no se ha dictado sentencia a esta familia, quienes se encuentran implicados por el asesinato de los hermanos Tirado y su tío José González. La investigación por parte de la policía, como también fiscales y abogados involucrados, sigue en curso y seguramente estaremos actualizando los datos de este caso en cuanto salga la información y dictámenes pertinentes. Esperemos que se llegue a la verdad y se aplique todo el peso de la justicia para estas personas que decidieron arrebatarle la vida a los hermanos Tirado y al tío José González por algo tan efímero como el dinero. Para esta historia debemos irnos hasta la ciudad de Nantes, en Francia, para hablar de un relato que hasta el día de hoy sigue con incógnitas. Es un caso sin resolver, el cual ha dejado perturbados tanto a vecinos como amigos y familiares de la familia Ligonnès. Esta es la historia de la desaparición de Javier Dupont de Ligonnès y su familia. Javier Pierre-Marie Dupont de Ligonnès nació el 9 de enero del año 1961 en la ciudad de Versalles, en Francia. Su padre era Bernard Hubert Dupont de Ligonnès, quien era un ingeniero, y su madre Geneviève Thérèse Maitre. La familia Dupont de Ligonnès era una antigua familia aristocrática originaria de Annonay, en la región de Vivarais, en el sureste de Francia. De esta forma, la familia Dupont de Ligonnès tenía el título nobiliario de condes. Javier se casó con Agnès Odanger. Ella nació el 9 de noviembre de 1962 en Neuilly-sur-Seine, en las afueras de París. Era asistente en la escuela católica Blanche de Castille en Nantes, donde parte de sus deberes involucraba la enseñanza del catecismo. Agnès era descrita como muy religiosa, asistiendo regularmente a misa con sus hijos.
Los feligreses la describían como amable, pero estricta con los niños. Tuvieron 4 hijos en total. Arthur había nacido el 7 de julio de 1990, fue el primer hijo de Áñez, pero de otro padre. Fue reconocido por Javier como su hijo cuando se casó con Áñez, cuando Arthur tenía 2 años. También trabajaba como camarero en una pizzería en Nantes. Tenía 20 años en el momento de su desaparición. Tomás nació el 28 de agosto de 1992 en Draguignan, en el sur de Francia. Era descrito como un chico común que a menudo era acompañado por su familia para llevarlo y recogerlo, mientras que varios de sus compañeros de clase lo recuerdan como muy discreto. Tenía 18 años al momento de su desaparición. Anne nació el 2 de agosto de 1994, también en Draguignan. Sus amigos y familiares la describían como una chica que compartía las creencias religiosas de su madre. También decían que era considerada y accesible. Sus amigos se preocuparon cuando estaba regularmente desconectada en línea y no respondía a llamadas. Anne tenía 16 años en el momento de su desaparición. Benoit era el más pequeño de los hermanos. Nació el 29 de mayo de 1997. Era monaguillo en la iglesia de Nantes y tenía 13 años al momento de su desaparición. Los Dupont de Ligonnès eran una familia modelo, casi perfecta. Sus amigos los describían como una familia que era la envidia de todos. Tenían un título nobiliario, los padres y los hijos se llevaban muy bien y se apoyaban entre sí, lo que causó muchas preguntas al momento de la desaparición de toda la familia. En abril del año 2011, la familia Dupont de Ligonnès desapareció sin dejar rastros. Era como si se hubieran esfumado. Los amigos y vecinos de la familia intentaron comunicarse con ellos en varias ocasiones, pero sin encontrar retorno de nadie. Semanas atrás, Javier se había comunicado con el colegio de los chicos y el trabajo de Áñez para informarles que estarían faltando unos días por problemas de salud. También llamó a la Universidad de Arthur para decir que se accidentó, pero luego de eso ya no hubo ninguna forma de volver a comunicarse con ellos. Esa mañana alguien envió una carta de renuncia a la pizzería donde trabajaba Arthur, pero ni siquiera fue a recoger su salario habitual. Thomas iba a salir a tomar algo esa noche con unos amigos, pero les dijo que su papá lo invitó a cenar y tuvo que ir. Las últimas personas en verlo fueron los que se encontraban en el restaurante, y estas recuerdan haberlo visto casi al punto de quedarse dormido en cierto momento de la cena. Luego de esto lo llevaron a su residencia universitaria. La contestadora de la casa solo tenía un mensaje y los teléfonos móviles se encontraban apagados y nadie podía comunicarse con los Dupont de Ligonnès. Nadie podía entender qué había sucedido y, por sobre todo, quién podría haber sido capaz de hacerles algún mal a los Dupont de Ligonnès. Gracias a la insistencia de amigos y vecinos, la policía fue a la casa familiar en 4 ocasiones, pero sin recibir ningún tipo de respuesta. Ni siquiera los perros, quienes solían acudir al llamado de los visitantes con sus respectivos ladridos, se anunciaban como era de costumbre. En la 5ª ocasión que fueron al domicilio, ubicado en el número 55 del Boulevard Robert Schuman, en la ciudad de Nantes, ingresaron a la casa y los policías se encontraron con que la residencia estaba prácticamente abandonada. Los cuadros estaban sin fotografías, las camas sin su ropa habitual, closets prácticamente vacíos. Las guitarras estaban sobre los sofás, un juego de ajedrez en la sala y no había rastros de personas, forcejeos ni nada por el estilo. Cuando llegaron al patio, encontraron una pequeña construcción que les llamó considerablemente la atención. Era una terraza baja, la cual tenía la tierra removida por debajo. Al excavar se encontraron con una pequeña tapa de cemento y debajo de ella, lo que muchos amigos y familiares temían, el cuerpo de Áñez, Arthur, Thomas, Anne y Benoit se encontraban enterrados allí, pero el cuerpo de Javier no estaba en ese lugar. De esa forma, la investigación fue tornándose a Javier, quien era el único sospechoso de tal crimen atroz que acabó con la vida de su propia familia. Según las investigaciones, la familia Dupont de Ligonnès no se encontraba en una situación económica muy favorable. Javier había heredado de su padre solamente un rifle, calibre 22, long rifle, y nada más. También pudimos encontrar que las actividades profesionales de Javier eran muy vagas, pero según una fuente cercana a la investigación, se le describía como vendedor. Javier creó varios negocios con éxito limitado, la mayoría de los cuales atendían a viajeros de ventas y clientes de restaurantes.
Uno de sus negocios, con sede en Pornic, llamado Celref, tenía un propósito secreto y ambiguamente definido. Como gerente de Celref, Javier contrató a 6 vendedores en 2003 y los despidió poco después. De esta forma podemos decir que los Dupont de Ligonnès eran una familia de clase media que poseía un título nobiliario, pero normal en muchos aspectos. Con esta nueva información se intentó hacer un análisis cronológico de los hechos desde el momento que la familia dejó de comunicarse con su entorno habitual, tanto amigos, compañeros de trabajo y familiares. El 12 de marzo se registró la compra de balas para su rifle calibre 22. También se inscribió en el polígono de tiro de Charles de Jamonier, al norte de Nantes, que visitó 4 veces entre el 26 de marzo y el 1 de abril. Un mes antes, en el mes de febrero, Javier había obtenido su licencia de armas de fuego. Tomás y Benoit también habían empezado a practicar cómo disparar y también se había registrado Arthur para practicar esta actividad. No se vio como algo sospechoso, ya que Javier era acompañado por sus hijos cuando realizaba esta actividad. Se encontró un recibo de compra en una tienda de bricolage en la casa familiar. La tienda está ubicada en Saint-Maur, en el departamento francés central de Indre, aproximadamente a 320 kilómetros de Nantes, a 3 horas y media en coche. El recibo estaba fechado en un miércoles a finales de marzo, ya sea el 23 o el 30, y enumeraba varias compras, incluyendo un rollo de bolsas de basura grandes y una caja de losetas de plástico adhesivo para pavimentar. El 1 de abril, así como mencionamos anteriormente, Arthur no fue a recoger su salario de la pizzería donde él trabajaba. Según las declaraciones de su jefe, no era normal este tipo de comportamientos en Arthur, quien siempre iba a recoger su pago el primer día de cada mes. El sábado 2 de abril, Javier compró 4 bolsas de cal de 10 kilogramos cada bolsa de diferentes locales de la zona de Nantes. El domingo 3 de abril se registró el último avistamiento de Áñez por parte de un vecino. Según los registros, la pareja, junto con 2 de sus hijos, fueron a pasar la tarde en el cine y luego fueron a un restaurante. Este registro quedó grabado gracias a un llamado que hizo Javier esa noche a las 10:37 p.m. cuando intentó comunicarse con su hermana. Poco tiempo después de la noche del 3 de abril, se vio a Javier metiendo grandes bolsas en su auto Citroën C5. El lunes 4 de abril, tanto Anne como Benoit no se presentaron para ir al colegio. Javier se puso en contacto para informar a la dirección del colegio que sus hijos no iban a participar de las clases debido a una enfermedad gástrica ocasionada por algo que habían consumido ese fin de semana. Los amigos se preocuparon por este acontecimiento, ya que ellos siempre estaban en contacto, pero esta vez no habían avisado nada. Había un rumor que la familia entera iba a mudarse a vivir a Australia, pero a sus amigos les parecía raro que no avisaran antes de su partida. Esa misma noche Javier estuvo en comunicación con su hermana por unos 20 a 30 minutos. Según las declaraciones de la hermana de Javier, este se mostraba muy normal. A las 9 p.m. aproximadamente, Javier salió a cenar con su hijo Tomás al restaurante La Croix Cadeu. Los camareros que declararon comentaron que Javier y Tomás no habían hablado mucho durante la noche y que poco antes de terminar la comida, Tomás se sintió mal y se retiraron del restaurante. Según los investigadores, tienen la teoría que Javier asesinó a su esposa y 3 de sus hijos entre el 3 y 4 de abril y luego el 5 de abril asesinó a su último hijo llamado Tomás. Se cree que fue al último en quitarle la vida porque era el único que llevaba su apellido originalmente, era el único que podía continuar su descendencia y capaz todo esto le hizo dudar al momento de acabar con su vida. El martes 5 de abril se había acercado a la casa un alguacil quien pretendía recuperar la suma de 20.000 euros, el cual había prestado a la familia, pero nadie contestó a la puerta. Algunos vecinos mencionaron que habían visto paseando por la calle a Áñez el 7 de abril, lo cual confundió aún más a los investigadores. Asimismo, suponen que sería una confusión por parte de la identidad de Áñez, o bien una confusión de fechas por parte de los vecinos, quienes confirmaron esto, ya que según las investigaciones, entre el 3 y 4 de abril, Áñez ya no se encontraba con vida. Un amigo de Tomás con quien estudiaba música y quien era muy cercano para él, mencionó que Tomás se encontraba en su casa. Había tocado algo de música y estaban viendo televisión. También dijo que Tomás había planeado pasar la noche en la casa de este amigo,
pero Javier llamó a su hijo y le pidió que regresara a la casa porque su madre había tenido un accidente en bicicleta, por lo cual Tomás comió algo rápido con su amigo y luego volvió hasta su casa. Su amigo también declaró que intentó comunicarse con Tomás al día siguiente, pero él respondía con mensajes poco habituales, como por ejemplo: no voy a ir a tu casa, estoy realmente enfermo, no voy a ir a clases. Y 2 días después, un último mensaje que decía: mi batería está agotada, mi papá está buscando un nuevo cargador para mí. Esta fue la última comunicación que tuvo el amigo de Tomás de su parte, pero se sospecha que era Javier quien respondía a estos mensajes. El 6 de abril se acercó a la casa la novia de Arthur, preocupada por no tener respuesta de su novio por varios días. Cuando tocó a la puerta, ella mencionó que no tuvo respuesta ni siquiera de los 2 perros labradores que solían ladrar al escuchar que alguien llegaba. Solo vio una luz encendida en un cuarto en el primer piso de la casa, pero nadie respondió. El jueves 7 de abril se vio a Javier yendo y volviendo a su casa en varias ocasiones. Según un vecino, él aseguró que había visto a Áñez paseando ese día por la calle. Las autopsias declararon que el 4 de abril Áñez ya había fallecido, pero él asegura hasta la actualidad haberla visto el 7 de abril caminando con su perro por la calle. El viernes 8 de abril, Javier envió un correo electrónico al esposo de su hermana mencionando: todo está bien, Bertram, pronto escucharás noticias más detalladas a través de Christine. Luego envió un correo electrónico a su hermana y a su mamá desde la misma dirección de IP, pero el abogado de la familia comentó que esto podría haber sido escrito por Javier por coacción de algún tercero. También quedó registrado que se conectó al foro sitecatholic.org desde la misma dirección de IP de su domicilio particular en Nantes. El lunes 11 de abril, el colegio de Anne y Benoit recibió una carta firmada por Javier indicando que sus hijos ya no asistirían a la escuela debido a que toda la familia se estaría mudando a Australia. Este rumor ya se manejaba por parte de algunos amigos y compañeros de Anne y de Benoit, pero como lo habíamos mencionado, era muy raro que los hermanos no hubieran mencionado nada, no se hubieran despedido o no se hubieran reunido con sus amigos y compañeros para avisarles de una noticia tan radical como mudarse a un país nuevo, muy lejos de todos sus amigos y conocidos. Familiares de Javier también recibieron una carta mecanografiada sin la firma de Javier con la fecha 11 de abril, pero esa fecha pudo haberse escrito posteriormente. En esa carta Javier indicaba que estuvo trabajando de forma incógnita con la Administración de Control de Drogas de los Estados Unidos. Por este motivo, toda la familia tuvo que mudarse a este país por parte de un programa federal de protección de testigos. La noche del 11 de abril se registró que Javier pasó la noche en el Hotel Premier Class en Blagnac, cerca de la ciudad de Toulouse, al sur de Francia. Luego viajó en su Citroën C5 el día 12 de abril hasta la ciudad de Vaucluse, al sureste de Francia, y se hospedó en el Auberge de Cassagne de Le Pontet. El miércoles 13 de abril, los vecinos en la residencia de Nantes se preocuparon por la familia Dupont de Ligonnès, ya que sus persianas estuvieron cerradas por más de una semana y el vehículo de Áñez se encontraba estacionado frente a la casa sin registros de que se hubiera movido una sola vez. Por ese motivo llamaron a la policía alertando sobre esta preocupación. Mientras tanto, Javier seguía moviéndose. Esta vez se había dirigido hasta la ciudad de La Seyne-sur-Mer, también localizada al sureste de Francia, donde pasó la noche en un hotel de la ciudad. El jueves 14 de abril se dirigió hasta la ciudad Roquebrune-sur-Agnès, donde pasó la noche en el Hotel Formule 1. El viernes 15 de abril, una cámara de seguridad tomó el registro del último avistamiento con vida de Javier. En esa filmación se puede ver a Javier ingresando en una zona boscosa y rocosa con un bolso donde se presume que estaba llevando el arma homicida, abandonando su Citroën C5 en el estacionamiento del hotel. Hay muchas teorías sobre qué pudo haber sucedido con Javier después de allí. Muchos afirman que pudo haberse autoeliminado, pero su cuerpo nunca ha sido encontrado. Otros presumen que alguien podría haber estado esperándolo en esa zona donde se escapó en barco, ya que la zona boscosa da justo al mar Mediterráneo. Como no se encontró el cuerpo o algún indicio de dónde podría estar Javier, este sigue siendo un caso sin resolución hasta la fecha de hoy, 13 años después del asesinato de toda la familia Dupont de Ligonnès.
Ese viernes 15 de abril se abrió una investigación del paradero de la familia Dupont de Ligonnès. El martes 19 de abril, la investigación reveló las compras realizadas por Javier, las cuales hemos mencionado anteriormente. El jueves 21 de abril se descubrieron los cuerpos, también de los dos labradores, poco más de 2 semanas después del asesinato de la familia Dupont de Ligonnès, según las investigaciones y peritajes. Durante la noche del 21 al 22 se encontró el Citroën C5 de Javier estacionado en el hotel. Hubo también un rumor de que Javier se habría refugiado en un monasterio y se había vuelto monje. Según los registros de la investigación, la policía llegó hasta ese monasterio. Les tomó mucho tiempo llegar a una respuesta final porque los monjes tenían un voto de silencio, lo que hacía dificultoso el trabajo de la policía. Luego de varias horas de investigación, llegaron hasta el paradero de uno de los monjes, quien tenía una similitud física con Javier, pero fue descartado cuando se llegó con la identidad del monje. Solo fue una coincidencia y luego se descartó esa hipótesis. El 22 de abril se hicieron las autopsias a los cuerpos donde definieron la causa de muerte. Todos habían sido drogados y luego asesinados con un rifle calibre 22. Igual al rifle que tenía Javier, el cual había sido heredado por su padre unas 3 semanas antes de los asesinatos. Pero aquí sucedió algo muy raro nuevamente. El proceso de pericia fue más rápido de lo habitual. Se recomendó a la familia no ver los cuerpos, lo que hizo dudar a los familiares si efectivamente los cuerpos eran de Áñez y sus hijos. Ese mismo día se emitió una orden de arresto internacional en contra de Javier con la finalidad de obtener el testimonio como testigo respecto a los asesinatos. El día 28 de abril se realizó el funeral. Los familiares solicitaron una ceremonia sencilla, sin flores ni arreglos. Lo celebraron en la iglesia San Félix en la ciudad de Nantes. Esta iglesia era muy frecuentada por la familia Dupont de Ligonnès. Asimismo, Benoît se desempeñaba como monaguillo en esa iglesia. Asistieron aproximadamente unas 1.400 personas al funeral. También hubo mucha seguridad policial para el evento. Luego del funeral, los cuerpos fueron cremados y fueron enterrados el sábado 30 de abril en Noyers-sur-Serein, en el departamento de Yonne, en el centro-este de Francia. La investigación ha estado en curso desde el año 2011, generando más de 800 pistas en el caso, pero siguen estando en un callejón sin salida. No hay más evidencias de vida luego del 15 de abril, cuando fue visto por última vez saliendo del Hotel Formule 1 e ingresando a la zona boscosa y rocosa cerca del hotel. Pasaron muchos años intentando contactar con todas las personas relacionadas con Javier de alguna forma, como exparejas, amigos de la infancia, etc., pero sin ninguna respuesta que pudiera ayudar a encontrar el paradero de Javier. La teoría más fuerte de este caso es que efectivamente Javier Dupont de Ligonnès se escapó de Francia, probablemente a un país sudamericano. Al ser políglota y poder hablar por lo menos 5 idiomas sin tener acento, las investigaciones creen que Javier podría estar en algún país de Sudamérica con una nueva identidad, viviendo su vida de forma impune. Sea como sea el destino final de Javier, este sigue siendo un caso vigente donde las investigaciones van revelando nuevas informaciones sin importar los años que ya han pasado. Y podemos decir que en esta ocasión el villano de esta película ha salido victorioso en esta continua pelea entre el bien y el mal. Hoy cerramos este video con estos 3 casos que nos demostraron que la codicia y la locura no van de la mano y que la que aparentaba ser una familia modelo escondía deudas millonarias y conflictos que no vieron la luz hasta que la tragedia tocó a la puerta. Cada familia, cada casa es un mundo y los misterios y el horror que habitan tras sus paredes es algo que nos va a tocar revelar en la continuación de esta serie si es que quieren que sigamos con más casas del horror. Hasta aquí el caso del día de hoy. Espero sus comentarios y de esta manera nosotros nos encontraremos en la próxima historia.